Y hay historias distintas que siempre tratamos de mostrarte y que nos compartís vos desde Misiones, desde Santa Cruz, desde Salta, desde infinidad de provincias que nos escriben diciendo qué buena esta historia, yo tengo esta historia. Y la de Ricardo Martínez es justamente una historia, él es CEO de United Scale Arts. ¿Cómo andás, Ricardo? Muy bien. Bueno, suena muy técnico, pero no es nada técnico, es muy gráfico lo que hacen. Sí, exactamente. ¿Qué No, es? no es tan gráfico, es 3D, Por eso lo podés ver y vivir. ¿De qué estamos hablando? maquetas. Hacemos Maquetas. maquetas en escala, de todo tipo de maquetas, pero fundamentalmente orientadas un poco al ferromodelismo. No es exactamente ferromodelismo porque hacemos maquetas enormes, no estamos solo en el mercado de ferromodelismo, pero hacemos grandes maquetas en escalas de ferromodelismo. Bueno, mientras hablamos con Ricardo, ustedes van viendo esto que tiene que ver justamente con llevar a la realidad cuestiones que se trazan por cuánto tiempo. Depende del proyecto. Vos tenés proyectos que se pueden resolver en días y hay proyectos que pueden tardar años. En este momento estamos haciendo un proyecto por una maqueta para un show en Alemania. Es el show más importante de trenes, es el espectáculo número 1 de turismo de Alemania, está en Hamburgo y es un proyecto que va a tardar 4 años. La particularidad es que es una empresa familiar, ustedes surgieron en Carapachay. ¿Cómo fue esa historia? Y bueno, empezamos un poco de casualidad, era un hobby que yo tenía de chico. Durante mi vida hice otras cosas y a una determinada edad decidí trabajar de lo que me gustaba. Pensé que podía llegar a ser rentable, al menos para mantener a mi familia, y en 1985 empecé a hacer las primeras maquetas a nivel profesional y empecé a crecer. Luego mis hijos se incorporaron a la empresa, tengo 3 varones y una niña, y hoy trabajamos todos en la empresa. El taller, digo, Carapachay, después Pilar. Empezamos en Carapachay, que es donde vivíamos. Yo tenía un espacio, un piso libre bastante importante. Ahí comenzó. Después se hizo imposible seguir trabajando ahí por el volumen de los trabajos. Nos mudamos a Pilar. Compramos un terreno grande y empezamos a construir y bueno, ahí trabajamos ahí. Ricardo, para dar un poco de dimensiones, ¿no? Hay alguien que vive en un departamento, un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, digo, que lo mide en metros cuadrados. Cuando hablamos de maquetas y de este tipo de maquetas, ¿en qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, hicimos una maqueta en el año 2016 de 112 metros cuadrados. O sea, 3 ambientes con Un todas las 3 ambientes dependencias. cómodo, Mirá vos. 112 metros cuadrados de maqueta. En este momento estamos haciendo el proyecto de Alemania, cubre 600 metros cuadrados. O sea, 600 metros 600 cuadrados. metros cuadrados. Nosotros estamos haciendo etapas. En este momento estamos haciendo una etapa de 46 metros, ¿Y de qué trata el que es proyecto? Brasil. Ah, Brasil en 46 metros, pues es una sección. Ahora estamos empezando Antártida y Patagonia, 75 metros. Después tenemos el centro de Latinoamérica que va a abarcar Buenos Aires, Chile, sin Brasil, el resto de la parte de Sudamérica, eso tiene 220 metros. Y después tenemos Caribe, que tiene otro metraje, todavía no está definido, pero todo el proyecto cubre 600 metros. Ricardo, hay algo que también es espectacular que tiene que ver con la fuerza de las pymes argentinas. Ustedes son una pyme familiar, son una empresa que se gesta con mucho esfuerzo y empiezan a tocar la puerta, por ejemplo, para llegar a Alemania. ¿Cómo fue que llegan? En realidad todo empezó con el trabajo de Estados Unidos. Si bien nosotros ya habíamos hecho exportaciones, trabajamos muchos años para una cadena de ropa muy conocida que no quiero nombrar, donde fabricábamos modelos, no maquetas, modelos, no sé si vieron ahí un ómnibus, ese tipo de cosas, o aviones. Ya se exportaba ese producto a todo el mundo porque tenía locales en todo el mundo. Después hicimos trabajos que se llevaron a Uruguay, a Paraguay, a Estados Unidos, pero lo que nos abrió las puertas fue el trabajo de Estados Unidos en 2016. Que fue como un sello de calidad para que te compren en otro Claro, lado. porque además de ser un sello de calidad, la maqueta quedó muy bien, sobresalía del resto de las maquetas, y ahí donde nos conoció la gente de Alemania. Entonces se hizo como una cadena, vinieron a ver la maqueta esa, le gustó, nos llamaron los alemanes y así... Y nos conoció otra gente de Canadá, que estamos también empezando tratativas para hacer otro trabajo para Canadá. Ricardo, el nicho, el rubro al que ustedes se dedican es muy poco frecuente. ¿Cómo es que uno se pone a gestar un emprendimiento de maquetas? ¿Cómo está esa pasión? Y lo que pasa es que yo empecé un poco de casualidad. Yo quería financiar mi maqueta, entonces dije, bueno, esto es caro, o sea, no es excesivamente caro, pero tenés que poner un dinero si querés avanzar relativamente rápido. Y comencé a fabricar accesorios. Los llevé a un negocio, los puse, me decían, no, dejá. Bueno, digo, bueno, vendeme este puente. Entonces, para no presentarlo, fabriqué un diorama, que es una pequeña maqueta donde coloco el puente con escenografía. Lo ven y dicen, no, vos no tenés que hacer accesorios, tenés que hacer maquetas, esto está buenísimo. Poner en la vidriera,
Poné un teléfono y te van a venir clientes. Bueno, al otro día llevo el cartelito con el teléfono para poner, ya tenía mi primer cliente ahí esperándome. Así empecé, en forma local, obviamente. Una maqueta para una casa. Mirá esto es espectacular. Esta es la maqueta de Nueva York. Esta es la que mostraste también en Nueva York. ¿En dónde en Nueva York? Esto está en Times Square, a 30 metros del centro de Times Square. Es una exhibición que se llama Gulliver's Gate. Es la exhibición. Es la exhibición donde se ve el mundo, quieren representar el mundo, todavía no está completo, faltan lugares, pero a nosotros nos tocó la tarea de hacer Latinoamérica. ¿Y ahí competías con todo el mundo? Digo, sí, no era una competencia, digamos, era una competencia a nivel calidad, porque queríamos sobresalir del resto de los maquetistas. Había un equipo chino, un equipo italiano, un equipo americano, un equipo ruso, una gente también de Estados Unidos que no hacía el centro de Times Square, sino una maqueta común, y queríamos figurar de alguna manera, ¿no? Un equipo israelí también. ¿Y los materiales, concretamente, para llegar a esto, cómo es que vas aprendiendo para construir? Y es todo una cuestión empírica. O sea, ¿muy artesanal? Claro. Ya es un poco industrial el tema, ¿viste? Pero sí, es artesanal totalmente. Imagínate, cada estructura que está representada en la maqueta copia una estructura real. O sea, esos edificios existen realmente y hay que llevarlos a la escala. A veces no lo puedes llevar full a la escala porque el tamaño que ocuparían es enorme, hay que mentir la escala. Hay que llevarlo un poquito más chico o hay que levantarlo o bajarlo para que el aspecto general de la maqueta sea armónico. ¿Y qué es lo más difícil de estos emprendimientos? Y lo más difícil es soportar la presión, porque todo el mundo que me conoce dice que bueno, el trabajo que tenés, hacer maquetas es buenísimo, pero es buenísimo cuando lo haces para vos. Cuando vos tenés un cliente con una deadline bastante apretada, tenés que acotarte al presupuesto, y bueno, es un trabajo como todo. Aparte con una precisión que imagino... Obviamente funcionan la mayoría de las cosas, no sé si ustedes están viendo ahí Río, por ejemplo, tiene una máquina de olas, las cataratas, cae agua de verdad, eso bombea 42.000 litros de agua por hora. Si bien el tanque tiene 500 litros, lo bombea 42.000 litros por hora. Para producir ese efecto de la garganta del diablo. Me acuerdo de chiquito que íbamos a Mar del Plata, que había una maqueta dentro de una parroquia, viste que vos ponías la monedita y te iba llevando y actuando. ¿Cuál es la maqueta que más admirás en el mundo? Mirá, hay una maqueta que la hizo una persona en particular, terminó abriéndola como un museo para que lo visite la gente, está en Estados Unidos, se llama el Franklin y South Manchester. Y esa es la maqueta. Esa es la maqueta en cuanto a detalles, a estilo. Es una cosa ambientada en el año 30 de los Estados Unidos, toda la pobreza, digamos, el abandono, ¿viste? Después de la depresión. Para mí es la maqueta mejor lograda que hay. Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Ricardo Martínez, emprendedor, una historia distinta. Vamos a jugar ahora al ping-pong.